Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Conexiones Portafolio. Hoy me acompaña Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. La Cámara de Comercio de Bogotá es una de las entidades que articulan el sector público y el sector privado de Bogotá, Cundinamarca y el país, de las más importantes, generando una red que combina no solo trabajo interinstitucional con los gobiernos, investigación y trabajos de monitoreo cívico, a manejo de los registros de las empresas, capacitación a empresas de todos los tamaños y una presencia muy importante, no solo en la capital del país, sino también en todo el departamento de Cundinamarca. Bienvenido, Nicolás, a Conexiones Portafolio. Doctor Francisco, mil gracias a usted. Es un placer para mí poderlo acompañar en Conexiones Portafolio. Mil gracias por la invitación. Gracias. Estamos en una semana crucial en esta segunda fase del aislamiento obligatorio preventivo contra la pandemia del coronavirus. Esta semana arrancó en todo el país la posibilidad de que empresas de dos sectores fundamentales, construcción y 8 subsectores de la industria manufacturera, comenzaran a reiniciar sus actividades productivas, buscando un camino en el cual logremos balancear el reto, el desafío que tenemos frente a la crisis sanitaria de esta pandemia mundial y al mismo tiempo no destruir el tejido empresarial, los empleos y las actividades productivas. ¿Cómo ha visto, Nicolás, el inicio de esta segunda fase de la cuarentena? Pues a ver, doctor Francisco, yo creo que este es un reto extraordinario porque todos los sectores, el sector público, el privado, tienen la necesidad de calibrar y de encontrar el justo medio adecuado para balancear la necesaria protección de las personas respecto a los riesgos de salud y al mismo tiempo incentivar la actividad de las sociedades para recuperar la marcha de la economía, que es la fuente principal de los ingresos y la excusa o la manera o la forma de salir de la pobreza, de construir oportunidades y, por supuesto, lo más obvio, de tener el ingreso que se requiere para poder vivir y para poder adquirir los bienes que se requieren para una congrua subsistencia. Luego, este proceso gradual de apertura es un proceso que debe intensificarse, que debe desarrollarse con el paso del tiempo, que debe partir de estos dos sectores, pero que debe conseguirse luego abrir también y pasar por el del comercio para precisamente lograr que la economía pueda retomar el rumbo que requiere y que a partir de ella podamos vivir en un estado de, al menos, de normalidad aparente, en donde hay un virus que no tiene vacuna, que parece que todavía no genera o no genera inmunidad y que no puede lograr que miles de personas, millones de personas del mundo entero permanezcan en su casa de manera indefinida, porque aquí todavía no existe ninguna economía que pueda vivir encerrada, ningún Estado que pueda financiar sus arcas sin actividad económica y ningún trabajador que pueda comer sin trabajar. Luego, esa realidad es la que yo creo que nos da estas 2 semanas y es la manera en que estamos ensayando esta nueva vida en el entorno en el que ahora nos encontramos. ¿Cómo ha visto el arranque? ¿Trabaja Nicolás con empresas grandes, pequeñas y medianas, pues todos los días en una institución como la Cámara de Comercio? ¿Cuál es el sentir del empresariado grande, pequeño y mediano capitalino y de Cundinamarca en estos primeros días? ¿Cuál es su sensación? Yo tengo varias sensaciones. La primera es que los empresarios son gente decente. El empresario encarna lo mejor de los valores ciudadanos. Es gente resiliente, pujante, creativa, innovadora, dispuesta a asumir riesgos. Y lo que estamos viendo en esta crisis es que hay un sector empresarial que quiere salir adelante y que no se la va a dejar ganar del coronavirus. Es un sector empresarial, además, que está de cumplir con protocolos para poder salir a trabajar. Es una gente que en estas 2 semanas o 3 semanas largas está tratando de conseguir crédito, endeudarse para el futuro para poder garantizarle el ingreso a sus trabajadores. Es decir, es un empresariado solidario. Es un empresario que está dispuesto a revisar lo que haya que revisar, que está entendiendo que en el año 2020 no hay utilidades, pero que está dispuesto a hacer esfuerzos en el inmediato futuro para lograr la sostenibilidad y la viabilidad de su negocio en el largo plazo. Luego, aquí, por supuesto que
vemos ese espíritu del emprendedor, del empresario, y la necesidad de cumplir con a veces unos requerimientos que dificultan la entrada y puesta en marcha de manera ágil y rápida, pero que entendemos que se irán superando con el tiempo y que una vez se superen, aprenderemos de ellos para reactivar otros sectores importantes de la economía, como el comercio, por ejemplo, que es tan importante para, de manera definitiva, tener la posibilidad de una economía circulante y que es clave para recuperar la normalidad en medio de una pandemia que no se va a ir, que no se acaba con la cuarentena, sino que nos va a acompañar durante varios meses. Entonces, mi primera impresión es eso, una admiración grande y un respeto profundo por el rol del empresario. Dos, una reflexión alrededor de la formalidad atajo para lograr beneficios en esta circunstancia. La informalidad tiene grandes desventajas. Los informales hoy no están recibiendo subsidios, los informales hoy no tienen la manera de inscribirse, los informales hoy no tienen manera de acreditar a sus trabajadores para reactivarse. Entonces, un esfuerzo grande alrededor de la formalidad. Y lo tercero, una decisión absoluta para entrar rápidamente a trabajar en cumplimiento de los protocolos para garantizar la salud y la vida de los clientes, de sus trabajadores y de sus proveedores. Aquí tenemos, Nicolás, que conseguir un equilibrio que no es fácil, ni hay precedentes ni antecedentes en ese sentido. Tenemos a la población de cierta manera con un cierto temor, dado que pues, la COVID-19 pues, es una enfermedad que no tiene en estos momentos cura. La cuarentena no es una vacuna en el sentido técnico, protege, blinda, pospone cierta exposición al contagio, pero no cura. Y al mismo tiempo tenemos un tejido empresarial que está comenzando a deteriorarse, que está comenzando ya a mostrar signos de estrés. Se acaba la liquidez, se acaba la caja, los empresarios luchan por conseguir cómo pagar sus nóminas, utilizan las fórmulas de la ley para hacerlo, pero veo creciendo, Nicolás, no sé si usted está de acuerdo conmigo, veo creciendo una sensación de una contraposición falsa, de una falsa disyuntiva entre concentrar todos los esfuerzos en generar una cuarentena máxima, ahogando la necesidad que tenemos de ir reactivando poco a poco la economía. ¿Cómo ve usted ese debate público, especialmente el que se da en redes sociales, entre estos dos extremos? El extremo completo de la economía por la economía, es decir, salgamos todos y no tengamos ninguna contención, y el otro extremo en el cual tenemos a las personas que dicen encerrémonos todos y verdaderamente no permitamos ninguna actividad. ¿Bajo qué? ¿Cómo ves ese extremo? Yo la verdad creo que esto proviene de una incapacidad de un análisis integral de las realidades. La verdad es que en un mundo como el nuestro, hoy a usted no se le presentan problemas en estado puro, individual y específico. Aquí no puede uno decir es que me voy a concentrar en resolver el problema de salud y se resolvió el tema, ¿no? Porque es que esta conflictividad que tenemos hoy tiene que ver con temas de salud, pero tiene que ver con ingresos. Tiene que ver con el peligro de perder las últimas 2 décadas del esfuerzo de tantos gobiernos y de tantas personas para sacar al 20% de la población colombiana de la pobreza. Tiene que ver con el día de mañana. Y es que aquí en nuestro país hay mucha gente en el día a día que si no trabaja no come. Luego, si yo me concentro exclusivamente en el tema de salud, pues lo que voy a terminar haciendo es generando una pandemia, la más grave de todas, que es la pandemia de la pobreza, que cobra un número importante de muertes y de un número importante de vidas, y que por supuesto también hay que atender. Y desde el otro extremo también es el absurdo. Uno no puede pretender una liberación económica sin ninguna precaución. Aquí lo que empieza a imponerse es un grado de sensatez y la capacidad de análisis de asumir problemas con diferentes variables que tienen, por supuesto, la perspectiva de salud público, la que tienen que atender los epidemiólogos, pero también la que tienen que atender los psicólogos, pero también la que tienen que construir quienes perfilan el futuro económico de los países para garantizar su sostenibilidad. Y también la de los técnicos, que tienen que perfilar y construir a partir de llegar a un nivel de certezas un poquito mayores, unas reformas económicas que vayan a ayudar a incentivar eso. Y que tiene que ver con la manera en que, por ejemplo, se reinventa la educación. ¿Cómo vamos a hacer para renovar las clases? Es decir, aquí hay un esfuerzo por tratar de polarizar incluso en algo que pareciera obvio.
y es que tenemos que atender todas las variables de manera simultánea. Tenemos que reabrir la economía hasta tal grado que no pongamos la salud en peligro, pero tenemos que garantizar que la excesiva protección de la salud no nos mate por cuenta, qué paradoja, de impedir cualquier tipo de actividad económica, porque como decíamos al principio, doctor Francisco, aquí no se han inventado un negocio que viva sin ingresos, ni un país que viva sin recaudo, que se puedan pagar si no hay de dónde, ni un endeudamiento que se pague porque las deudas no son gratis, sino son básicamente compromisos hacia el futuro que no tengan que pagarse. Luego, todo esto es una matriz de elementos complejos que tienen que analizarse para construir comprensivas e integrales y holísticas con todos los temas. El debate en esos términos a veces parece ridículo, pero nos distraemos en ello. Aquí tenemos que reactivar la economía sin duda. Una pandemia no se puede vivir encerrado para toda la vida. No lo han hecho en el pasado y por más que el mundo haya cambiado, no lo podemos hacer ahora. Y las sociedades necesitan avanzar para reactivar una contracción de demanda agregada, la más grande de la historia, yo creo, que significa enormes dificultades para cientos de miles de personas que no tienen con qué comer. Luego, ese debate es un debate que es casi que de extremos y que quienes tienen responsabilidades públicas, a mi manera de ver, han venido entendiendo y han venido construyendo soluciones comprensivas para lograr administrar problemas complejos de manera simultánea, porque el resultado pues tiene que tener, o solamente será exitoso en la medida en que contemple todas las variables. Sí, para mí lo más clave, y yo pienso que el concepto central que debe guiar nuestra respuesta en este balance entre economía y pandemia, en mi opinión, es la adaptación. Hasta que no tengamos una salida real, los sectores económicos, la industria, los políticos, el Estado, tiene que buscar métodos de adaptarse para convivir con esta situación de virus. Dentro de la adaptación, ¿cómo ha visto usted que el empresariado capitalino en especial ha encontrado formas o la Cámara cómo ha participado de formas, de iniciativas o de estrategias para que las empresas y el empresariado bogotano se adapte a la situación que estamos viviendo hoy? Pues a ver, doctor Francisco, esto como la palabra clave en todo este escenario es incertidumbre. Uno no acaba de acostumbrarse ni de reinvertirse a algo a donde todavía no sabe dónde va a llegar. Entonces, lo que estamos viendo es, algunos de manera tímida, otros de manera más agresiva, ver cómo se reinventan en el marco de la búsqueda de oportunidades que les permitan construir ingresos. Hay gente que nosotros hemos acompañado de manera decisiva, por ejemplo, en un proceso de virtualización. Personas que vendían uno a uno, que estaban dependientes al 100% de la atención al público, que usaban el comercio tradicional como canal para vender y comercializar sus productos, que de un día para otro tuvieron venta cero. Y estas personas tienen la alternativa y la posibilidad de virtualizar sus servicios, sus productos, llegar a otros canales y demás. Hay gente que lamentablemente vive del contacto físico, como por ejemplo es el comercio. La venta de innumerables productos que si usted no los consume en un día, no va a consumir el doble el día siguiente. Y estas personas van a tener que empezar a reinventarse alrededor de una nueva dinámica de consumo también. Es lo que pasa, por ejemplo, con el transporte urbano o con el transporte urbano, no digo público, sino el privado. Usted no tanqueó su carro de gasolina ayer, pues no va a echar el doble pasado mañana porque simplemente no lo consumió. Y así pasa con muchos negocios. En la Cámara estamos haciendo un esfuerzo para acompañar todos estos ejercicios de diferentes maneras, desde los clústeres de la producción, desde los acompañamientos en fortalecimiento empresarial, desde la idea de que la formalidad, como lo hablábamos al principio, por primera vez se ve como un incentivo para acceder, porque son los formales los que están teniendo las oportunidades. Aquí no hay ningún informal que esté recibiendo, por ejemplo, créditos, ni ayuda, ni vaya a resolver los problemas en el inmediato futuro. Todos tienen que estar formalizados. Entonces hay un espacio para la formalidad y tenemos que seguir acompañando en ese proceso. Pero lo que se impone es una economía de bajo contacto. Por más que mañana se levantaran, por ejemplo, las restricciones para eventos o para restaurantes, lo que estamos viendo es que la gente desde el punto de vista cultural probablemente tampoco iría mañana a un evento de 5,000 personas o de restaurantes a juntarse con otra gente con riesgo de contagio. Entonces,
En un evento, por ejemplo, de los nuestros que hacíamos en donde cabían 4.000 personas, probablemente no van a caber 1.000. Estamos trabajando, para darle solo una idea, la Cámara, por ejemplo, es dueña de una filial que es una corporación que se llama Mundo Aventura, que se llama Corparques, perdón, que administra Mundo Aventura, un parque de diversiones. El parque está cerrado desde el 16 de marzo. Pues estamos buscando a ver si el parque puede convertirse para volver por ya a los años 50 en autocinemas, por ejemplo, para reinventarnos en el marco del cine con las precauciones propias de mantenerse dentro de un carro y no contagiarse con un grupo de personas. Hay empresas que, por ejemplo, vendían helados y tienen 200 y pico de comercios cerrados y de locales comerciales cerrados, y a partir entonces de su ingenio lo que están es convirtiéndose en una agencia de distribución de productos congelados de diferentes empresas para garantizar llegar a muchos lugares, activando además muchos negocios que solos tampoco hubieran podido tener una solución individual. Entonces, lo que yo veo en el fondo es que cada segmento de la economía va a tener una manera de actuar, protocolos de bioseguridad que no van a ser para ahorita, sino que se van a quedar y se van a instalar para siempre. Cosas a las que no vamos a volver. En la Cámara, por ejemplo, yo no creo que volvamos a un escenario en donde la atención al público de manera masiva era la regla general. Ya estamos virtualizados en todos los servicios. Hoy usted puede renovar la matrícula mercantil, sacar el grupo, pedir el certificado histórico de la Cámara, todo a través de procedimientos virtuales. Podemos mejorar la pasarela de pagos, podemos hacer 1.000 cosas, pero ya no vamos a volver a atender 50.000 personas en el último día de renovaciones en nuestras sedes. Luego, habrá cosas que cambiaron para siempre, habrá cosas que todavía estamos en un proceso de reinvención, hay cosas que han surgido como oportunidades, pero claramente hay nuevos patrones de consumo, hay nuevas ideas, una economía de restricción, una nueva cultura del relacionamiento, y muchas de las cosas que hacíamos antes ya no van a suceder, y las empresas han empezado ya a encontrar esos mecanismos de trabajo que les permiten generar ingresos, interpretando adecuadamente esa nueva realidad desde múltiples escenarios. Todo indica que de alguna manera, si nos va bien en esta fase, si tenemos, digamos, los resultados deseados, si los niveles de contagio se encuentran bajo control, si continuamos en el avance sanitario del reto, camas, unidades de cuidados intensivos, pruebas de diagnóstico, etcétera, transitaremos hacia una fase en la cual vamos a comenzar a aprender otros sectores de la economía que tienen un menor, una mayor exposición de contagio que los anteriores y un mayor riesgo de aglomeración, así hasta llegar a los últimos. Hay un debate hoy muy duro de empresas que son además muy cercanas a la Cámara, integran la Cámara prácticamente de su origen, y es todo el comercio. El comercio tiene ese reto, es muy variado, muy heterogéneo, y tiene el reto de que, como lo mencionaba antes Nicolás, hay unos negocios que tienen una exposición muy directa, y otros de alguna manera con unos grados diferentes de e-commerce, por decirlo de alguna manera, o posibilidad de llevar sus productos de manera digital o prestar sus servicios de manera virtual o generar algún tipo de combinación. Pero en general el comercio es grande, ocupa el 18% de la economía nacional y quizás un poco más en el porcentaje bogotano, y genera, digamos, estos riesgos por su heterogeneidad. ¿Cómo volver a reactivar el comercio? Que es la siguiente discusión grande que vamos a tener cuando la siguiente fase, digamos, de la cuarentena. Tendremos que decidir si abrimos el comercio o parte de él, con los riesgos que eso signifique y obviamente las preocupaciones válidas de la opinión pública sobre eso. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál sería el paso para esa reactivación? Pues mire, industria manufacturera en nuestra región, en la circunscripción en donde nosotros trabajamos, tiene 91.000 empresas aproximadamente. El siguiente renglón con mayor número de empresas es el comercio al por menor, con cerca de 83.400 empresas, de las cuales cerca de 76.000 son personas naturales y solamente 7.000 son personas jurídicas. Es decir, estamos frente a uno de los desafíos más grandes cuando hablamos del comercio. Y por eso la reactivación del comercio se convierte en una necesidad urgente, pero que tiene que ser, como lo hemos venido hablando, articulada con las demás soluciones. Entonces, habrá dificultades puntuales para determinados establecimientos de comercio.
superficies seguramente, lugares en donde hay grandes concentraciones de público como los centros comerciales, pero esos instrumentos se pueden controlar a través de medidas tecnológicas de ingreso, de salida, de ocupación máxima de estos lugares y demás. Pero el gran reto alrededor del comercio, que es lo que no podemos controlar, es cómo se comporta la apertura del comercio alrededor del transporte público. Entonces ahí es donde hay un reto grande en la medida en que el transporte público puede ser un gran factor de contagio si no se controla en términos de velocidad, en términos de desocupación, en términos de frecuencia de rutas, particularmente en ciudades grandes como Bogotá, las rutas zonales. Entonces, yo creo que aquí lo que va a haber es un ensayo progresivo también desde esa perspectiva, en donde va a haber protocolos para el comercio, en donde va a haber limitaciones de número de personas por tienda, pero sobre todo lo que tienen que mejorar de manera rápida y urgente en nuestras ciudades es el sistema de transporte. Mire cuando nos termina pasando una factura grande, la dificultad para tener un completo sistema de transporte urbano masivo, pero complementario, en donde tengamos metro, Regiotram, en donde tengamos Transmilenio, en donde tengamos ciclorrutas. Entonces ahí es donde hoy yo veo que el principal enemigo del comercio no es nada diferente que las dificultades para ver cuál es el impacto que este significaría en el transporte urbano. Por eso a mí no me suena loco y creo que tiene una manera de irse apuntalando soluciones por ese camino, de ver cómo se abre de manera progresiva a través del pico y cédula o del pico y género o algún instrumento de esta naturaleza de fácil control, complementado, por supuesto, con medidas individuales en los comercios, pero que podríamos ir haciendo progresivamente. Obviamente, las tiendas de barrio no son lugares de destino para los cuales usted anda en transporte urbano. Y veíamos hoy que cerca del 40% de estas siguen cerradas. Luego, ahí yo creo que podría haber una evolución. Un grado de tiendas también podrían abrirse con criterios de domicilio, como por ejemplo las ferreterías. Abierto el sector de la construcción, pero cerrado el de las ferreterías es muy complicado. Entonces necesitamos garantizar que eso también rápidamente se active. Luego, el comercio, yo creo que va a ser el reto más grande que tenemos en lo sucesivo. Mucha formalidad en el comercio además, y ahí vamos a tener que ver qué hacer, porque claramente por cada persona que formalmente hace los trámites, no sabemos cuántos informales también se escuden en ello para abrir, pero el comercio claramente es el componente que hace falta para garantizar una cosa importante, doctor Francisco, porque abierto agroindustria, está funcionando para garantizar abastecimiento, están abiertos los mercados, está el sector de salud, viene construcción, manufactura, digamos, se va a demorar un poco más, pero ahí vamos con industria. Y con el comercio abierto, pues vamos construyendo así las bases para el rebote de la economía, porque finalmente esto se trata de eso, es de pasar esta cuarentena con el menor impacto posible, irnos acomodando a ella para garantizar que el rebote de la economía pueda ser lo más rápido posible, con una B bien cerrada, de modo tal que lo que se pierda se pueda recuperar también muy rápido a partir de la actividad de las empresas. Retomando eso último, Nicolás, claramente para que esa reactivación se dé en esa B que queremos, necesitamos obviamente que el daño que se está infligiendo sobre el tejido empresarial, que golpea empleos, que golpea actividad productiva, que golpea inversiones, sea, digamos, lo menos extensivo posible. Parte de eso, y está orientado todo el esfuerzo del gobierno, los alivios, la liquidez que se está inyectando a la economía utilizando las palancas macroeconómicas y obviamente la opción de créditos que también ha sido una ayuda. Sin embargo, durante este primer mes se diseñaron y arrancaron a irrigar la economía. Sin embargo, hay voces crecientes de empresarios diciendo no nos está llegando por una u otra razón. El segmento del pequeño y mediano empresario, hay algunos sectores que sufren mucho de la llegada de esos créditos, hay algunas demoras. Desde la Cámara de Comercio, ¿cómo están viendo ese proceso de irrigación? ¿Necesita mejorar? Sí, mire, doctor Francisco, yo creo que ahí está un cuello de botella extraordinario. Yo no soy ni antibanquero ni antisistema financiero, ese no ha sido mi rol nunca, ni ahora ni antes.
pero también tenemos que tener conciencia de dónde están las dificultades y hay que decirlas sin que esto se convierta en ni de persecución ni de estigmatización contra ningún sector. Pero lo que sí vemos de manera reiterada es que los empresarios están haciendo un esfuerzo extraordinario para pagar la nómina, para cumplir con el arriendo, para costear los costos operativos del funcionamiento de su negocio que no cesan independientemente de que no tengan ingresos. Y lamentablemente estamos viendo que hay mucha dilación y mucha dificultad para que estas personas puedan acceder a los créditos que requieren para ese propósito. La caja se está agotando y se agota. Vamos a tener cierre de este mes muy pronto y evidentemente pues hay que volver a pagar la nómina. Y la caja no va a aguantar para pagar tantas nóminas sin ingresos, ni la de final de marzo, ni la primera de abril, ni la segunda de abril, ni la primera de mayo. Y todo esto pasa con ocasión de días. Entonces, pues nosotros estamos terminando una encuesta que esperamos poder sacar la semana entrante, que nos va a dar algunas herramientas de ver en dónde se puede mejorar, en dónde se puede trabajar, quiénes están sufriendo, qué es lo que pasa, y darnos una fuente de información complementaria a la que también tiene, por supuesto, la superintendencia financiera, pero que nos puede ayudar a complementar para diseñar mejores instrumentos de política pública alrededor de esto. El crédito se requiere, el crédito es indispensable para este momento, hay que cuidarse también del crédito porque el crédito hay que pagarlo. Entonces también hay que hacer unas planeaciones financieras de mediano y largo plazo porque créditos desbordados, pues llega un momento en donde no se castiga la caja ahora, pero se castiga también en el futuro con el mismo resultado de quiebra o de dificultad. Y hay que acudir también, yo creo que es lo más importante, doctor Francisco, a entender que en esta crisis tenemos que salir todos juntos o no sale ninguno. Y comportarse como matón de barrio, porque tiene hoy una posición privilegiada, es una garantía de fracaso alrededor de los éxitos de los negocios. Usted, por ejemplo, puede simplemente decirle a su arrendatario, ¿sabe qué? Me paga o se larga. Y ese es un esquema que hoy le puede sonar muy bien, pero pasado mañana le va a ser muy complicado porque la gente va a entender cómo se comportó usted. Y usted también puede ser un arrendador que dice simplemente, venga, hagamos más bien un acuerdo y concertemos las bases para unos pagos progresivos. Sabemos las dificultades por las que estamos pasando todos. Yo necesito la plata, usted necesita el local, esto se va a reactivar en 2 o 3 meses. Hagamos un acuerdo. Y ese ejercicio que yo le pongo en el ejemplo del arrendamiento es con los proveedores, con los clientes, con los plazos de pago de las facturas, para entre todos ayudarnos a redistribuir un poco las pérdidas de esta crisis y de esta manera salir todos adelante. Porque aquí no va a quedar sino una cosa clara y es que nos vamos a enfocar mucho en el mercado interno. Vamos a tener que diversificar nuestra cadena de proveeduría y de suministro, de modo tal que van a necesitar varios proveedores porque dependiendo de uno corro riesgo. Voy a necesitar tener el canal virtual, el canal tradicional y todo esto solamente se puede hacer de la mano y de manera decente y transparente, colaborativa entre todos. Luego, lo de los bancos es fundamental para poder salir de este aprieto. Y es fundamental también la actitud con la cual los empresarios empiecen a resolver los problemas en los que estamos hoy. Porque cada vez que uno mueve una tuerca, pues empieza a afectar una cadena hacia adelante y hacia atrás. Al resolver un problema crea otros. Y así pasa con el arrendamiento, así pasa con el pago de proveedores, así pasa con los empleados, así pasa con todos. Luego, acuerdos con los empleados van a ser necesarios, acuerdos con los proveedores, acuerdos con los costos operativos, acuerdos con los bancos. Y ahí es donde uno espera, doctor Francisco, que podamos entrar en un modo solidario y comprensivo alrededor de las necesidades, porque el éxito de la empresa chiquita es el éxito de todos. El éxito de los bancos es que haya crédito en la economía y que la gente lo pueda pagar, no que quede ahogada por él. Y el crédito de las microempresas es poder tener créditos para pagarlo de hoy, para reinventarse para el futuro. Porque si no, ni le va a poder pagar al banco, ni tampoco va a poder ser sujeto de crédito en el futuro, que es precisamente el negocio de los banqueros. Luego, yo creo que ahí hace falta todavía un esfuerzo adicional. Creo que agotada esta semana las líneas de créditos y de los fondos que estableció el Gobierno Nacional, vamos a tener que pensar en algo más y la economía va a requerir mucha plata para poder sufragar el impacto que esta crisis ha tenido en las últimas 3 semanas. Nicolás, con este mensaje, con el mensaje de la solidaridad entre todos los distintos elementos de la cadena, los grandes, los medianos, los pequeños,
No importa la posición en la que se encuentre esa pequeña empresa o ese establecimiento, sus proveedores, sus obligaciones crediticias, sus empleados, su compromiso con sus ventas o sus canales de venta. Sin esa solidaridad, sin esa voluntad de generar esos acuerdos, pues verdaderamente los daños al tejido empresarial y al empleo serán mucho más grandes. Con esta idea quiero terminar esta edición de Conexiones Portafolio agradeciendo a Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, por compartir sus visiones sobre cómo los empresarios capitalinos y de Cundinamarca están asumiendo esta crisis, cuáles deben ser las propuestas e ideas hacia adelante, qué retos estamos enfrentando y cómo podemos comenzar a diseñar ese tránsito hacia una apertura gradual de otros sectores, incluido el vital sector del comercio para nuestra ciudad-región. Muchas gracias, Nicolás, por aceptar nuestra invitación a Conexiones Portafolio. Muchas gracias, doctor Francisco, y aquí estamos siempre a la orden. Muy amable.